Hermanos, este mes es conocido como el mes de la Reforma. ¿Por qué razón es conocido como el mes de la Reforma? Porque el 31 de octubre de 1517, un sacerdote alemán, agobiado, complicado por enseñanzas que él entendía no se ajustaban a la palabra de Dios, particularmente lo referido a la salvación, planteó 95 tesis o 95 puntos de discrepancia con lo que hasta ese momento la Iglesia Católica enseñaba. El propósito de este sacerdote alemán llamado Martín Lutero no fue en ningún caso generar un quiebre con la Iglesia Católica, un cisma, separarse de la Iglesia Católica, sino simplemente llamar la atención para que el papado, el liderazgo de la Iglesia Católica, considerase volver a la Escritura y considerase cambiar su postura errada. Ahora, ¿de dónde sacó Lutero este pensamiento? Bueno, básicamente la historia cuenta que él luchó leyendo y aprendió leyendo el libro de Romanos, particularmente un texto, una frase en un texto bíblico fue lo que lo hizo cuestionarse todo lo que hasta ese momento él conocía. Si usted mira, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, se puede buscar ahí Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este texto particularmente fue el martillo que quebrantó el corazón de Lutero y le hizo entender que no son las obras de la carne lo que salvan a un individuo, sino la sola fe en el Señor Jesucristo. Esto fue lo que él hizo que él se cuestionase. De hecho, la historia relata que él, en una de las visitas a Roma, que era el centro religioso de la época, luchó y batalló básicamente observando cómo Roma no solamente era un centro religioso, sino también era un centro de pecado, donde lamentablemente se vendían lo que se llamaban las bulas papales, que no eran otra cosa que sino condonar parte de la deuda que el individuo tenía en la eternidad. Entonces, con la bula papal, por medio de pagar dinero, uno podía obtener, rebajar la pena en el infierno o la pasada por el purgatorio del individuo, ya fuese el que estuviese pagando, o alguien que ya estando muerto estaba pasando por esa situación. Ahora, viendo todo esto, viendo cómo Roma se había convertido no solo en un centro de religión, sino también en un centro de corrupción y pecado, es que él se cuestiona y, como dije, leyendo puntualmente el libro de Romanos, llega a estas conclusiones. Con el tiempo, lógicamente, se generó este quiebre, este cisma, y se llamó a este periodo de tiempo el periodo de la Reforma, que es tremendamente significativo también para nuestra historia contemporánea. Ahora, Lutero no es el único, entre comillas, padre de la Reforma. Hay más hombres que son reconocidos como padres de la Reforma. Lutero lo fue en Alemania, pero hubo otro que lo fue en Holanda, hubo otro que lo fue en Francia, que en un sentido eran los centros culturales de la Europa antigua. Y particularmente hoy día vamos a comenzar una serie de estudios que tiene que ver justamente con uno de estos hombres y con los postulados, las enseñanzas de uno de estos hombres que es tremendamente significativo en nuestros días. Mucha gente hoy por hoy se identifica a sí mismo como un cristiano reformado, ¿no es cierto? ¿Y qué significa que sea un cristiano reformado? ¿Que hubieron cambios en su vida? Bueno, no, básicamente que él se adhiere o se, por así decirlo, toma postura por este pensamiento.
Y generalmente quien dice soy un cristiano reformado está mencionando o está adhiriéndose no a las posturas de Lutero, que fue el primero en generar este cisma, en plantear estas tesis, sino puntualmente en aquellos que se identifican con la enseñanza y el pensamiento calvinista. Son gente que dicen que han adherido o son seguidores de las doctrinas de la gracia. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted sigue las doctrinas de la gracia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué son las doctrinas de la gracia? Bueno, eso vamos a intentar explicarlo durante este mes, ¿no es cierto? Pero déjeme decirle, yo sí creo en la gracia de Dios y enseño la gracia de Dios y creo que la gracia de Dios es una doctrina bíblica. Entonces, ¿me adhiero a la doctrina de la gracia? Sí. ¿A lo mismo que los reformados entienden como doctrinas de la gracia? Probablemente no, probablemente con matices, probablemente con pequeñas diferencias. Una de las cosas que quiero que podamos considerar este mes es entender si es que la enseñanza o la doctrina calvinista es una doctrina de moda. Y perdón que lo plantee de esta forma, no quiero ser peyorativo, no quiero hacer una caricatura en la expresión. Pero lógicamente es una doctrina que en los últimos años ha adquirido una connotación distinta. Ha venido de vuelta a estar, entre comillas, en el vocabulario común de personas, particularmente de muchos jóvenes. Muchos jóvenes hoy por hoy se declaran a sí mismos como reformados, seguidores de la doctrina de la gracia. Y generalmente, muchas veces, justamente por la falta de experiencia de muchos jóvenes, lo que podría ser una bendición se ha transformado en una perdición en iglesias, porque iglesias se han terminado dividiendo en el tiempo, producto de este tema. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que definir es el pensamiento calvinista, la postura calvinista, ¿es una doctrina de moda o es una doctrina bíblica? Déjeme decirle, yo creo que es una doctrina bíblica. ¿Toda? Bueno, hay matices. Hoy a la mañana, hermano Edgar planteó varias cosas y yo decía, yo no sé si me estaba espiando cuando yo estaba estudiando, si leyó mi apunte, qué cosa, no sé. Perdón por la expresión pero... perdón. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué onda? Él habló de la soberanía, él habló de la elección, habló de varias cosas. Bueno, porque son términos que se van a reiterar, se van a repetir cuando uno considera el estudio de esta doctrina. Ahora, ¿vamos a entenderla como una doctrina bíblica? No sé si usted recuerda, pero hace 2 o 3 semanas atrás, o 4 semanas, no sé, cuando surgió la necesidad de tomar este paréntesis, yo le mencioné lo que un pastor pentecostal dijo en sus redes sociales. Y un pequeño paréntesis, cuidado con las redes sociales, hermano, las redes sociales nos cuentan muchas cosas. Muchas cosas. Y a veces nos cuentan cosas que usted no quiere que se sepan. Pero nos cuentan cosas. Cuidado con eso. Cierro el paréntesis. Este pastor pentecostal hace algunas semanas atrás, hablando acerca de los calvinistas, los trató como, perdone, voy a usar las mismas expresiones que él usó, ¿no? Vómito de Satanás, excremento del diablo. Eso fue lo que él dijo de los calvinistas. ¿Podemos decir eso de nuestros hermanos? No. Recuerdo una hermana hace algunos años, no tantos años, pero hace algunos años que llegó a la iglesia de Recoleta, que ella tenía una reticencia hacia los hermanos pentecostales. No, yo jamás podría juntarme con un pentecostal, yo jamás podría sentarme a la mesa con un pentecostal, yo jamás podría estar con un pentecostal, jamás podría... Y le daba a los pentecostales, ¿no? Le daba a los pentecostales. Hasta que yo le conté un poco de la historia de nuestra iglesia, la gracia de Dios en Recoleta. Le dije, yo no sé si tú sabías, pero prácticamente 9 de 10 hermanos que fundaron esta iglesia provenían de una iglesia pentecostal. Y esos hermanos hoy día en su mayoría siguen activos en esta iglesia. Por lo tanto, si tú jamás podrías hacer esto, jamás podrías hacer esto otro,
entonces mi suegra no te puede seguir cuidando a tu hijo. Nosotros no te podemos seguir recibiendo a nuestra casa para comer, para almorzar, porque en mi casa el único que no pasó por una iglesia pentecostal fui yo. Todo el resto pasaron, que yo no sabía. Es que ese es el problema. A veces hablamos sin saber. Hablamos más de la cuenta. ¿Sabe? Hay un tema en particular con el cual yo me he encontrado con este tema de la doctrina calvinista, y es que muchos tocan de oído y pocos tocan por música. ¿Entiende la expresión? Usted sabe que los músicos buenos tocan por música, leen partituras y siguen, ¿no es cierto?, lo que la partitura les dice. Esos son buenos músicos. El músico aficionado como yo toca por oído, porque las notas suenan bien, pero generalmente en ese que suenan bien, cambiamos una nota o se nos pierde una nota entre medio, pero suenan bien, porque somos aficionados. Una cosa que he aprendido respecto de esta doctrina particular es que muchos tocan por oído y no por música. Pocos estudian. Muchos hablan de lo que otros les dicen, de lo que otros le enseñaron, de lo que otros sugirieron, y no de lo que ellos por su propia cuenta aprendieron. Déjeme simplemente decir por qué, de dónde viene el título o el nombre calvinista. Bueno, proviene de un teólogo francés llamado Juan Calvino. Juan Calvino. Ahora, no tengo tiempo para hacer una biografía de él, entonces encontré una buena biografía de unos 6 minutos en un video y les voy a invitar a ver esta biografía ahora, pero también les quiero pedir que presten atención, porque en este video en particular se van a mencionar 3 cosas que vamos a considerar hoy en el estudio, en esta mañana, ¿sí? Si pueden ayudarme apagando la luz. Falta el sonido. En el siglo XVI, el continente europeo fue testigo del nacimiento de uno de los movimientos religiosos más importantes de la historia del mundo occidental, la Reforma Protestante. Esta reforma provocó un gran cisma dentro del cristianismo, llevando al surgimiento de numerosas iglesias y corrientes religiosas. Uno de los reformistas más destacados de esta época fue el teólogo francés Juan Calvino. Él abandonó su vida como humanista para convertirse en un determinado reformista protestante. Sus ideas darán lugar a una de las teologías protestantes más importantes de la época, el calvinismo. Una doctrina religiosa que defiende la autoridad de Dios sobre todas las cosas, la doble predestinación y la salvación solo por la fe. En su nativa Francia, Calvino, desde muy joven, se dedicó a estudiar las obras de los autores humanistas más destacados de su época. Ya en ese entonces mostraba un gran interés por los estudios religiosos, así que pronto se verá influenciado por los escritos del teólogo alemán Martín Lutero, los cuales circulaban por gran parte del territorio francés en las primeras décadas del siglo XVI. Hacia el año 1533, Calvino vivió una impactante experiencia religiosa que, según él, lo llevó a conocer la verdadera santidad. Dicha experiencia lo impactó de tal manera que luego de vivirla se convirtió en un fuerte defensor del protestantismo. Después de su conversión, Calvino se marchó de Francia, ya que allí ya no se sentía seguro, pues el rey Francisco I ordenó la persecución de los protestantes. Así se dirigió a Ginebra, el lugar donde escribirá sus obras más importantes. Calvino estaba de acuerdo con muchas de las posturas religiosas de Lutero. Al igual que él, pensaba que solo a través de la fe los humanos podían alcanzar la salvación. Pero además,
Calvino hizo mucho énfasis en la absoluta soberanía de Dios y en la idea de la predestinación. Según él, Dios había predestinado a unas personas a ser salvadas y a otras a ser condenadas. Pensaba que había 3 pruebas que podían indicar la posible salvación. Primero, una abierta profesión de fe. Segundo, una vida decente y digna de Dios. Y tercero, la participación en los sacramentos del bautismo y la comunión. La idea de la predestinación hizo que algunos calvinistas llegaran a pensar que estaban haciendo el trabajo de Dios sobre la tierra. Por esta razón, los antiguos calvinistas fueron los militantes más activos del protestantismo, llegando a involucrarse incluso en conflictos políticos. Por otro lado, Calvino creía que la Iglesia era una institución divina que debía encargarse de predicar la palabra de Dios y de administrar los sacramentos. Al igual que los demás reformistas, Calvino mantuvo 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Para él, el bautismo era un signo de la remisión de los pecados. Además, creía en la presencia real de Jesús en el sacramento de la Eucaristía, pero solo en un sentido espiritual. Calvino, hasta el año 1536, había sido sobre todo un erudito, pero a partir de ese año se convirtió en el líder de un ministerio en Ginebra, una labor que ejercerá durante el resto de su vida. Tiempo después, las autoridades de Ginebra aceptaron la propuesta de Calvino de crear una nueva iglesia basada en uno de sus escritos, las ordenanzas eclesiásticas. Así, en Ginebra se estableció un consejo religioso que llegará a tener mucha influencia política. Este consejo comenzó a vigilar la vida moral de los ginebrinos, castigando a las personas que no cumplían con la doctrina de la iglesia calvinista. Poco a poco, el consejo fue acumulando más poder y empezaron a aplicar castigos más estrictos, como la excomunión, el destierro e incluso los azotes en público. De esta manera, la ciudad de Ginebra se convirtió en un fuerte centro calvinista. Desde allí, el calvinismo se expandirá rápidamente hacia otras regiones de Europa. Por ejemplo, en Francia, el calvinismo se extendió de gran manera, tanto así que muchos nobles franceses adoptaron esta teología protestante. Pronto, los reyes católicos de Francia entraron en conflicto con los calvinistas franceses. Así, en el país iniciarán unas terribles guerras civiles. Pero no solo allí. En gran parte de Europa, durante los siglos XVI y XVII, las constantes disputas entre católicos y protestantes dirigirán al continente a la violencia, la intolerancia religiosa y la guerra. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal. La doctrina calvinista se basa en 3 puntos, ¿sí? Ahora, se resume en definitiva en 5 puntos, lo que se llama o lo que se conoce como el tulip. Lo voy a explicar en otros domingos, ¿no? Pero el tulip tiene o toma el nombre, básicamente es un acróstico. ¿Sabe lo que es un acróstico? ¿Sí? Bueno, el tulip es un acróstico donde la primera letra de una frase va conformando lo que es el tulip. Que es el tulip, básicamente, la T es total depravación, ¿ya? Total depravación o en inglés sería, porque está en inglés, me ayudas por favor, total depravity, ¿ya? Pero aparece como depravity, me parecía a mí, pero está lo mismo. La U sería un conditional election, ¿sí? Elección incondicional, aquí me pillo, limited atonement. Ya, bueno, expiación limitada. Sí. Y luego ya dejémoslo ahí, irresistible gracia, ya, y perseverancia de los santos. Básicamente en estos 5 puntos es donde se resume la postura calvinista, pero eso es lo que resume y lo que conforma el tulip. Pero todo esto se basa básicamente en 3 postulados. Y esos 3 postulados son los que me gustaría hoy día
de alguna manera poder considerar, aprender rápidamente. No va a ser fácil, no es breve, pero necesitamos considerarlo. Ahora, ¿por qué? Porque quiero decirle esto, evidentemente al final del mes yo quiero fijar mi postura personal como creyente y como pastor también respecto de esto. Creo que es lo justo, ¿no? Una vez estaba en una clase en una iglesia donde el hermano estaba enseñando acerca de Génesis 6. Génesis 6 decía, bueno, los hijos de Dios en Génesis 6 son ángeles que tomaron cuerpos humanos para involucrarse sexualmente con mujeres, o los hijos de Dios en ese lugar eran los hijos de Set. ¿Quiénes son? Y nos tuvo 2 clases, 2 domingos peleando entre nosotros, entre 2 grupos, los que planteaban una postura y los que planteaban otra postura. Y ahí estuvimos, ¿no? Agarrados del moño, ¿no? Casi como decía ahí con las guerras civiles, ¿no? Defendiéndonos. Cada quien atrincherado en su lado del templo. Y cuando llegamos al final de la clase le preguntamos al profe, ¿no? ¿Y cuál es tu postura? ¿Qué enseñas tú? Dijo, no, yo todavía no tengo una postura definida, no he asumido una postura. Y después yo tuve oportunidad de hablar con este hermano y decirle, nunca más hagas eso. No pongas a pelear a la iglesia por posturas teológicas cuando tú no tienes definida tu propia postura. No corresponde. ¿Qué pasa si generas hoy día un conflicto y la iglesia se divide y tú no tienes una postura? No, yo quiero fijar mi postura a fin de mes. Quiero decirle, mire, creo esto, ¿sí? Creo esto. Probablemente a medida que vayamos avanzando se va a ir notando un poco, ¿no? Qué es lo que creo, pero debo hacerlo. Ahora, como dije, si usted le prestó atención al video, ahí en el video dice que la postura calvinista se basa en 3 cosas, en 3 puntos. ¿Recuerda cuáles eran? Si es que puso atención. La primera. Esa es la segunda. No. Soberanía de Dios, la autoridad divina. Soberanía de Dios. Predestinación. Y ellos hacen hincapié en un punto, doble predestinación. ¿Y la tercera? Salvación solo por la fe. Entonces vamos a analizar, vamos a intentar entender hoy día juntos estos 3 puntos. Voy a tratar de ir rápido porque también, como notaron, mi suegra se sintió mal, entonces probablemente tengo que salir rápido después. Si es así, tenemos cena del Señor, recuerde. Tenemos Eucaristía, ¿no es cierto? Pero no como un sacramento, sino como una ordenanza. Y si es que tengo que salir, ya hablé con Mano Edgar, él va a asumir, va a tomar este tiempo, ¿no? Soberanía de Dios. Déjeme mencionar simplemente algo que ya he dicho en otras ocasiones. La soberanía de Dios se ha transformado en el tiempo en el comodín del naipe. Se ha venido a transformar en la frase o la expresión que viene a cerrar toda discusión que no encuentra respuestas. Cuando hay alguna pregunta difícil, soberanía de Dios, ¿no? Y ahí con eso completamos el juego de la navaja, no, de la baraja. Completamos ¿cómo se llama? El juego de cartas. Pero la soberanía de Dios es más que eso. La soberanía de Dios es muchísimo, muchísimo más que esto. Ahora, la doctrina calvinista, en un sentido, se fundamenta en la soberanía de Dios. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios es soberano? ¿Cree en la soberanía de Dios? Amén. Entonces usted es un calvinista, ¿no? Bueno, veamos. Déjeme simplemente plantear algunas cosas respecto de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es la autoridad suprema de Dios. Eso es la soberanía de Dios, explicada en palabras simples. Es la soberanía de Dios en el universo completo, pero también es la autoridad de Dios en mi vida particular. A veces nosotros perdemos de vista esto, ¿no? Sí, Dios es soberano sobre el universo, sobre todas las cosas, Él manda, hace todo lo que quiere, menos mi vida. Porque ahí el rey soberano soy yo. Yo hago lo que yo quiero. A mí nadie me manda. Ni mi esposo, dicen algunas hermanas.
Mire, déjeme decirle qué es la soberanía, qué es lo que planteaba Calvino, básicamente, respecto a lo que es la soberanía. Calvino, un detalle interesante de Calvino. ¿Usted sabe que Juan Calvino a los 14 años estaba estudiando Derecho, Leyes en la universidad? 14 años. Interesante. Era gente súper culta. Por eso fueron capaces de desarrollar un pensamiento tan, entre comillas, tan completo, tan diverso. Porque era gente culta. Estos días alguien me preguntó, o alguien me decía, ¿qué significa esta palabra? Yo le dije, ¿quieres saber qué significa? Sí, búsquelo en un diccionario. No me pida hacer a mí lo que usted puede hacer. Ellos tenían esta característica, ¿no? Este hombre, antes de los 20 años, no solo hablaba su idioma natal, francés, no solo hablaba latín, sino que también ya había desarrollado aprendizaje de griego y hebreo. Era gente culta, era gente preparada. Era gente tremendamente preparada. Ahora, ¿qué es lo que plantea, como dije, qué es lo que planteaba Calvino respecto de la soberanía de Dios? Que no solamente Dios es soberano y sostiene toda la creación, sino que también dispone de todos los eventos de la creación, desde el principio hasta el final. En un sentido, Calvino plantea lo siguiente: a Dios no lo tomó por sorpresa absolutamente nada. El pecado no fue un accidente. La cruz no fue un plan de emergencia, no, fue algo que Dios había determinado de antemano. Y la Biblia así nos enseña esto, ¿no? Esto nos enseña. Ahora, también Calvino sostiene que la soberanía de Dios se manifiesta de tres formas, de tres maneras. Dice primero, Dios en su ser sostiene toda la creación. Sin Dios, la creación deja de existir. Ahora, ¿de dónde saqué esta información? Bueno, hay un libro grande, extenso, que se llama La Institución Cristiana, escrita por Calvino. De ahí salen estos planteamientos. Esto es lo que él pensaba, esto es lo que él enseñaba. Entonces él dice primero, Dios en su ser sostiene toda la creación. Sin Dios, la creación dejaría de existir. Segundo, dice, Dios otorga vida y habilidad de subsistir a todas las cosas. Nada ni nadie puede tener vida ni existir fuera de Dios. Por último dice, Dios guía todas las cosas a su fin señalado. Dios ha determinado un fin para todas las cosas y Dios se ocupará de que todas las cosas lleguen a ese fin señalado. Eso es lo que plantea Calvino respecto a la soberanía. Ahora, nosotros tenemos que mirar ahora desde el punto de vista bíblico, ¿qué significa? ¿Qué es la soberanía? Y lógicamente para poder hacer eso tenemos que hacerlo observando textos bíblicos. Yo le mandé a Camila una serie de textos porque pensé que si iba citando uno a uno iba a ser un poco largo buscarlo y leerlo. Entonces, Camila, si puedes ayudarme, Génesis 24:3 dice lo siguiente, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. No, ese no es el texto. Pasemos al otro mejor, porque seguramente yo me equivoqué en escribirlo. 23:13, eso sí. Pero si él, hablando de Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Yo eso creo que todos nosotros lo entendemos de parte de Dios, ¿no? Y eso tiene que ver con la soberanía. Dios determina una cosa y nosotros no tenemos por qué cambiar las cosas. Hermano, déjeme decirle, y lo digo con respeto, quiero hacerlo tipo Mago Valdivia, con mucho respeto, ¿no es cierto? ¿Yo cuestiono a veces la soberanía de Dios? Sí. ¿Para cambiarla? No, porque sé que no puedo. ¿Para entenderla o tratar de entenderla? Sí. ¿Puedo? No siempre. Porque una mente finita como la mía no siempre va a entender una mente infinita como la de él. Pero el hecho de que una mente finita como la mía no pueda entender una mente infinita como la de él, no significa que yo me justifico en eso para no hacer nada. Que es lamentablemente lo que muchos creyentes hacemos, ¿no? No, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a aprender? ¿Para qué voy a investigar? ¿Para qué voy a buscar? Si las cosas ya fueron, ya son. Dios ya es Dios.
Y yo me alegro que Dios sea Dios, sí, pero conózcalo. Conozca su grandeza, conozca sus grandes obras, sus maravillosas obras. Por eso me encanta lo que estamos aprendiendo en la Escuela Bíblica Dominical acerca de los atributos de Dios. Me encanta. Porque nosotros necesitamos conocer cuán grande es nuestro Dios. Hermano, si usted entiende cuán grande es su Dios, usted va a entender, sobre todo en momentos de dificultad, sobre todo en momentos de prueba, que no está solo. Me encanta pensar en esto, ¿no? Una vez estaba en una clase y tuvimos que explicar los atributos de Dios y le asignaron a unas hermanas cómo explicarle los atributos, y particularmente la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, a una clase de párvulos. Interesante, ¿no? ¿Cómo se lo explica? No, Dios es omnipotente, todo lo puede. Y los cabros chicos, los párvulos, ¡amén! ¿Cómo le explicamos? Si incluso es muy probable, si yo le pregunto a usted qué significa que Dios sea omnipotente, quizá alguno de ustedes va a complicarse y se va a enredar en explicarlo, ¿no? Pero me encantó cómo lo explicó una profesora a una clase de párvulo. En esta clase, ella decía lo siguiente. Decía, niño, cuando ustedes crean que no pueden más, Dios es omnipotente, Él sí puede. Cuando creas que estás solo, Dios es omnipresente, por lo tanto Él está contigo. Y cuando no sepas qué hacer, Dios es omnisciente, por lo tanto Él sí sabe qué hacer. Qué linda descripción, qué linda explicación. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros no conocemos la grandeza de nuestro Dios. Yo no cuestiono la soberanía de Dios para cambiarla, porque nadie va a cambiar la soberanía de Dios. Nadie va a cambiar lo que Dios determinó, ¿no? Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Esa es una pregunta retórica. ¿Quién lo hará cambiar? Nadie. Su alma deseó e hizo. ¿Puedes seguir al siguiente? Yo conozco que todo lo puede, decir que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Él lo puede hacer todo, porque Él es soberano. La soberanía de Dios no solo tiene que ver con lo que Él sabe, la soberanía de Dios tiene que ver con lo que Él puede. Y Él todo lo puede, porque es una prerrogativa de su voluntad. Avancemos un poquito más, te voy a mencionar, y sáltate Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Y fíjese, aquí está descrito muy bien la soberanía de Dios. Y haré todo lo que quiero. Lucas 1:37, por favor. Porque nada hay imposible para Dios. Esto no solo tiene que ver con que Dios es todopoderoso, sino tiene que ver con que Él tiene toda autoridad. Y los últimos, Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todas las cosas son hechas porque Él así lo quiere, porque Él es soberano para hacer todas las cosas como Él quiere. ¿Sí? Dejemos hasta ahí, para no extenderme más. Ahora, simplemente déjeme mencionar esto. La palabra soberano, en relación a Dios, solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento como soberano. Una aparece en Hechos capítulo 4, verso 24, si lo puedes buscar, y para después busca Judas 4. ¿Sí? Hechos 4:24. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. No, ese no, pues. Ya, pues. No me la cambió. Está jugando chueco. Hechos 4:24. 4:24 a la 1. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjese esta expresión, soberano Señor. Ahora, ¿su soberanía cómo se evidencia?
¿cómo se manifiesta? En que Él tuvo no solo la autoridad, sino que también tuvo el poder de hacer todo lo que Él quiso. ¿No es cierto? Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, soberano Señor. Ahora, ¿sabe lo interesante de la palabra soberano aquí? Que la palabra soberano ahí en el texto original, en el lenguaje original, es la palabra déspotes. ¿Se parece algo esa palabra? ¿Déspotes? ¿A qué? A déspota. ¿Y qué es un déspota? Alguien que hace lo que quiere, ¿no? Bueno, la definición básica es la siguiente. Hay dos definiciones que traje. Un déspota es un soberano que gobierna con un poder total sin someterse a leyes o limitaciones. Eso es un déspota. ¿Sí? También dice que es una persona que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su relación con otras personas. Eso es un déspota. Ahora, ¿usted piensa que Dios es un déspota? ¿Él abusa de su poder? ¿Abusa de su autoridad, de su superioridad para con nosotros? ¿Sí o no? No. Déjeme decirle una cosa, Él es un déspote, pero no es un déspota. Ay, parece juego de palabras esto, ¿no? Se lo repito, Él es un déspote, porque es un rey soberano, pero no es un déspota. Hubo algo que mencionó el hermano Edgar, no voy a ser literal porque no recuerdo literal lo que él dijo, pero sí lo asocié a este punto, ¿no? ¿Dios tiene limitaciones? ¿Sí o no? ¿No? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que Dios no tiene limitaciones? Sí tiene. Dios tiene limitaciones, las que su propio carácter y santidad le imponen. Porque si Dios no tiene limitaciones, Dios podría pecar, porque no tiene limitaciones. Pero su santidad y su carácter lo limitan para que no pueda pecar. Por lo tanto, Dios es un Dios soberano que se restringe o se limita a su propio carácter y santidad e integridad. Jamás Él va a obrar o va a actuar en contra de su propia naturaleza. Es como cuando hacen esa pregunta capciosa, que es por lo demás, perdónenme que lo plantee, una pregunta bastante tonta. ¿Dios tiene todo poder? Sí. ¿Puede crear una roca tan grande que no pueda sostener? No, no puede. ¿Por qué no? Entonces Dios no tiene todo poder. Sí, sí tiene todo poder, pero tiene también toda sabiduría. Entonces, ¿por qué Él va a crear algo que Él sabe que atenta contra sí mismo, ¿no? No, si lo único que cometemos ese error somos nosotros. Lo único que hacemos cosas que atentan contra nuestra propia naturaleza, lo único que hacemos cosas que atentan contra nuestro propio carácter, somos nosotros, no es Dios. Ahora, la soberanía, hermano, es, por así decirlo, un postulado fundamental en la doctrina calvinista. ¿Por qué? Porque por medio de la soberanía el calvinista va a justificar ciertas acciones que desde el punto de vista humano, porque ese es un punto que nosotros debemos de considerar bien, que nosotros analizamos la doctrina calvinista desde el punto de vista humano. No, es que no sería justo. Dios no sería justo si hace eso. ¿Justo para quién? ¿Para nosotros? No necesariamente para Dios. Ahora, no puedo adelantarme, porque tengo que explicarlo más adelante esto. Pero déjeme decirles, Dios es justo. Y hay algo que aquí no está en duda, nunca va a estar en duda. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Entonces la soberanía, como dije, es algo que
es fundamental en la doctrina calvinista, por así decirlo, es la primera base, la primera piedra sobre la cual se va a ir cimentando el resto de la doctrina. La segunda cosa, el segundo postulado, el segundo pensamiento, ¿cuál era? Dijimos primero la soberanía, la segunda era la predestinación. Predestinación. Dejémosla en predestinación por ahora. ¿Sí? Ahora, ¿cómo definió Calvino la predestinación? Calvino dijo lo siguiente: es el eterno decreto de Dios por el cual Él ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres. ¿Alguien podría estar en desacuerdo con esa frase, con esa expresión? La predestinación es lo que Dios ha determinado hacer, ¿no es cierto? Es el eterno decreto de Dios por el cual Él ha determinado lo que Él quiere hacer de cada uno de los hombres. Mire, para mí me suena bastante lógico. Ahora, el único tema es que esa frase no termina ahí, tiene una segunda parte. O esa oración tiene una segunda oración, que la vamos a ver un poco más adelante. Ahora, déjeme mencionar simplemente que la predestinación es una doctrina bíblica, me guste o no me guste. Me acomode o no me acomode, es una doctrina bíblica, es una palabra que aparece en la Biblia. Pablo la utilizó, el apóstol Pedro la utilizó. Entonces, tengo que lamentablemente enseñarla, yo no me la puedo saltar. No, que esta palabra me va a generar conflicto, me va a generar problemas, entonces mejor la salto, no la enseño. No, tengo que enseñarla. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Antes determinado. La palabra predestinación tiene que ver con esto. Es una palabra compuesta. Predestino. Pre, anticipado, destino, un destino final, ¿no? Dios ha determinado de antemano hacer ciertas cosas. Eso es. Eso es. La palabra en el texto original es pro-orizo, que también es una palabra compuesta. Pro, anticipado, orizo, ¿no es cierto? Destino. De orizo viene nuestra palabra horizonte. En un sentido, ¿qué es lo que hace Dios? Fija un destino final. Eso es lo que hace Dios. Por eso que cuando ahí dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La pregunta es, antes determinado que sucediera, ¿cuándo? ¿Sabe cuándo, no? En la eternidad, lo que en teología conocemos se llama eternidad pasada. Antes de que las cosas fuesen, antes que el mundo existiese. ¿Qué dice Romanos 8, 29 y 30? Este es un texto muy conocido probablemente. Ahora, si lo leemos desde el 28, dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, eso sí, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Predestinó. Después vamos a volver a ese texto, porque hay una frase clave en ese texto para entender, creo yo, desde el punto de vista bíblico, lo que es la predestinación. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7, ¿qué dice? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por lo tanto, hermano, ¿puedo ignorar la predestinación como una enseñanza, como una doctrina? No, hasta aquí en el Nuevo Testamento hemos mencionado 4 textos bíblicos donde la palabra aparece. Tengo que explicarla, tengo que enseñarla. No me puedo hacer el tonto. No, mejor me la paso porque es complicado, ¿no? Y si la enseño me van a acusar de calvinista y yo no quiero que me acusen de calvinista, ¿no? ¿Qué dice Efesios 1:5? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Recuerde que en este contexto, en esta serie, en esta sección del pasaje, Pablo está explicando las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, mediadas por Dios el Padre. Y una de esas bendiciones es que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, con todos los derechos de un hijo. Pero un poquito más abajo, ahora en el 11,
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en esta sección ahora ya no son las bendiciones mediadas por el Padre, sino que ahora son las bendiciones del Hijo mediadas por el Espíritu Santo. De nuevo, yo no puedo saltarme la enseñanza de una palabra que es bíblica. Ahora, ¿cómo explico? ¿Qué es la predestinación? Bueno, me gusta un ejemplo que utilizó en su momento Daniel Ubel, profesor del Instituto Bíblico de Palabra de Vida. Ahora, quiero decir esto. No porque sea Daniel Ubel y sea profesor de Palabra de Vida, yo creo que todo lo que él está enseñando es correcto. ¿Ya? Tengo matices. Tengo ciertas diferencias. Pero esta explicación en particular me gusta y me gusta mucho. ¿Se acuerda que antiguamente escribíamos cartas en papel, no? Y las colocábamos en un sobre. ¿Quién alcanzó a escribir cartas en papel y mandarlas por correo? Ustedes son demasiado jóvenes para hacerlo, ¿no? Sí. No, ellos son de la época del WhatsApp, del chat y todas esas cuestiones, ¿sí? Correo. Bueno, antiguamente cuando se escribían cartas y se enviaban por sobre, ¿no es cierto? Esas cartas tenían, a esa carta, al sobre, puntualmente había que colocarle dos cosas que eran básicas. No. El destinatario y el remitente. Eso era básico. Eso era básico. Usted podía llenar de estampilla el sobre, pero si no ponía esos datos, la carta no iba a ni una parte. Usted tenía que ponerle el destinatario, ¿no? Y le ponía el remitente. ¿Por qué? Porque si por ese motivo la carta era de vuelta, tenían que saber dónde ir a dejarla de vuelta. Por eso el remitente. Pero también había que colocarle el destinatario para que la carta llegara al lugar que correspondía. Ahora, cuando usted le colocaba al destinatario, ¿le estaba diciendo al correo cómo tenía que hacerla llegar? Mire, él tiene que llevarla a tal cartero y se tiene que ir por tal dirección, ¿no es cierto? Nosotros a veces, por ejemplo, a los taxistas, a los Uber, le decimos, mire, el Waze le está diciendo que vaya por acá, pero si se va por este otro lado va más rápido. ¿No es cierto? Uno a esa gente le puede decir, dejémoslo ahí. Cuando yo colocaba una carta en el correo, en el buzón o en el correo, yo no le estaba diciendo al correo cómo esa carta tenía que llegar al destinatario. Yo solo le estaba diciendo, este es el destino. Ese es el ejemplo que da Daniel Ubel. Cuando Dios habla de la predestinación, está diciendo, este es el destino que quiero para esta persona. La forma en que llega ese destino puede variar. De hecho, todos nosotros acá probablemente nos convertimos de maneras distintas. No creo que alguien acá se haya convertido el mismo día en la misma actividad, con la misma persona. No lo creo. Entonces, porque Nicolás se convirtió de una manera en una iglesia y yo me convertí de otra manera en otra iglesia, la de él tiene menos validez que la mía. No, tiene la misma validez. El destino final es el mismo. Ahora, ¿dónde se genera el problema? ¿Dónde se genera el conflicto en este punto? En que la postura calvinista enseña la doble predestinación. ¿Y qué significa la doble predestinación? Básicamente, se enseña lo siguiente, que Dios ordena a unos para vida eterna y a otros para condenación eterna. Por tanto, según el fin con el cual el hombre fue creado, él está predestinado ya sea para el cielo o está predestinado para el infierno. Es ahí donde se nos genera el conflicto con la predestinación o la doble predestinación. Ahora, ¿cómo se justificaría esta aparente injusticia de Dios? Porque si Dios elige a unos para salvación o predestina a unos para salvación y a otros para condenación, Dios es injusto, ¿verdad? ¿Sí o no? Por favor, opinen, den su parecer. Es injusto Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios no es injusto. ¿Sabe lo que sería injusto?
que llegásemos al cielo y nos encontrásemos con un pecador perdido que durante toda su vida murió negando la existencia de Dios. Que toda su vida habló en contra de Dios hasta el momento mismo de su muerte. Encontrarse con ese pecador perdido en el cielo, eso sería injusto. Pero encontrarse en el infierno con un pecador que nunca reconoció a Jesucristo como el Salvador de su vida, no es injusto. ¿Cuál es el problema? Que nosotros miramos la justicia de Dios desde nuestra óptica. No, que es injusto que elija a este y a este no. Ahora, ¿cómo justifica un calvinista este problema, esta dualidad que se genera? ¿Soberanía de Dios? Dios es soberano. Él sabe lo que hace y hace lo que quiere, de manera sabia. Ahora, creo personalmente que la predestinación, esta es mi postura personal en este punto, creo que la predestinación no tiene que ver con la salvación antes, sino que tiene que ver con los resultados de la salvación después. ¿Por qué razón? Romanos 8:29, por favor, Camila. ¿Qué dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Creo que la predestinación tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el día que yo vaya al encuentro de mi Salvador, sea cada día más parecido a Él. Con que la imagen de Jesucristo se forme en mí. Esa es la predestinación, ese es el destino final de todo creyente. No es que el creyente, entre comillas, que dice ser creyente, después de haber creído en Cristo para su salvación, termine siendo un pecador más perdido de lo que era antes. Porque si una persona que dice haber creído en Jesucristo para su salvación termina siendo un pecador más perdido de lo que era antes, permítame dudar de su salvación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en nosotros está siendo conformado, ¿qué cosa? La imagen de Cristo. Y ese es el destino. Y ese es el destino. Por eso que en lo personal yo no creo en la doble predestinación. Yo no creo en la doble predestinación. Ahora, la predestinación es una doctrina que está directamente relacionada con uno de los puntos del tulip, que es la elección incondicional, donde se plantea que lógicamente Dios ha elegido soberanamente para salvación. Y ahí hay una discrepancia, ¿no? De nuevo, escuchaba un programa de un podcast, eso es, y me reía porque tengo un amigo, un buen amigo que pastorea una iglesia en México y ellos tienen un programa de podcast y ahora están hablando se llama la serie que están hablando, se llama Peras y Manzanas. Los hombres y las mujeres, ¿somos iguales o somos distintos? ¿Tenemos las mismas funciones o tenemos funciones distintas? Es un tema interesante, ¿no? Y él dijo, este amigo decía lo siguiente, hay temas en las iglesias que son temas dicótomos, en el sentido que tienen dos posturas y uno tiene que asumir una postura. Y él plantea lo siguiente, fui un día a servir a campamento de Palabra de Vida en Chile y un joven de un seminario se acercó, se presentó y le dijo, me llamo XX. Yo sé quién era, cuando él lo dijo sabía, se me vino a la mente y después le dije, echaste al agua a tal persona. Sí, me dice, si todos los que saben, conocen la historia saben qué hacer. Bueno, él vino y se presentó, ¿no? Y le dijo, me llamo XX. Le dice, tú eres, no le dijo tú eres, le dijo, me llamo XX, ¿elección condicional o elección incondicional? Fue lo primero que le planteó, le preguntó. Antes de decirle, oye, eres casado, eres soltero, tienes hijos, eres aquí, eres... No,
Defínete, ¿qué lo quieres? Qué tontera, ¿no? Ahora yo voy a tener que definirme en este mes. Lógicamente, estoy enseñando, tengo que definirme. Pero lo bueno es que tengo que definirme este mes, no hoy día. ¿Sí? Sigamos. Por último, ¿cuál era el tercer punto que le da sustento a la enseñanza calvinista? Salvación por la fe. Y probablemente alguien diría, pero pastor, eso... Si todos creemos en la salvación por la fe, pues todos entendemos la salvación por la fe. Sí, pero usted tiene que mirarlo en el contexto histórico. Usted tiene que mirar este pensamiento, este postulado, tiene que mirarlo en el siglo XV. Pocos meses después o pocos años después de que Lutero plantee sus 95 tesis en la puerta de la abadía de Westminster. No, de Wittenberg. Fue la de Westminster en Inglaterra, no en Alemania. De Wittenberg. Usted tiene que mirarlo a la luz de ese contexto. Claro, nosotros entendemos que efectivamente somos salvos por la fe, no por las obras de la ley. Pero ese era el gran conflicto y eso fue lo que generó toda la disputa, en definitiva, con guerras civiles de por medio en la Europa de ese momento. Eso fue lo que generó el cisma, donde al final los reformadores... Lutero, Calvino, Zwinglio, tienen que salir del amparo de la Iglesia Católica y se transforman en enemigos. Con los años, usted sabe, con los años ellos vinieron a ser llamados hermanos separados. Hermanos separados. Pero en ese momento eran enemigos, no eran hermanos. Y no eran separados, eran enemigos apóstatas. Pero en realidad estaban enseñando lo que efectivamente la palabra del Señor nos enseña. Recuerde, Lutero se convierte a la luz de entender que el justo por la fe, solo por la fe, y no por las obras, solo por la fe, vivirá. Ellos entendieron que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Efesios 2:8, ¿no es cierto? No por obras, para que nadie se cachiporree, dijo el predicador en el pasado más. Me encanta. Una vez salí a la hora de colación y había un predicador, yo no lo he vuelto a ver, no sé, probablemente ya no estaba porque era un hombre mayor, pero un hombre que tenía una voz bien imponente y se paraba ahí. ¿Se acuerda que en la primera cuadra de Ahumada estaba Falabella? Y él se paraba por ahí enfrente, un hombre de barba, bajito, medio peladito, y él predicaba y con mucha potencia y mucha fuerza y se paseaba de un lado para otro con la Biblia, le hacía y le pegaba y abría la Biblia. Y un día está predicando y dice esto, ¿no? No por obras. Y para que nadie quedase con la duda, para que todos los que estábamos ahí entendiésemos bien, dijo, no por obras, para que nadie se cachiporree. Probablemente si decía para que nadie se gloríe, no se iba a entender. Pero para que nadie se cachiporree, todo el mundo lo entendió. Todo el mundo lo entendió. Buena transliteración del texto, ¿no? Y nosotros podemos entender que efectivamente somos salvos por la fe. Por la fe en el Hijo de Dios. Aquel que fue entregado desde antes de la fundación del mundo. Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios sabía antes de la fundación del mundo que el hombre iba a pecar. Me gusta cómo lo plantea Samuel Pérez Millo, cuando Samuel Pérez Millo dice, antes de la fundación del mundo, antes de Dios decir sea la luz, dijo sea la cruz. Me encanta. Creo que tiene mucha razón. Somos salvos por la fe, no por las obras. Pero ¿sabe lo que olvidamos a veces? Y con esto ya vamos a terminar. ¿Sabe lo que olvidamos lamentablemente? Que no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Entonces nosotros cortamos el texto en Efesios capítulo 2, verso 9.
El 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero olvidamos el 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a veces nuestras obras no tienen relación, no tienen concordancia con el hecho de que decimos que somos hijos de Dios, que somos hechura suya, poema de Él, porque al final eso es lo que significa esa expresión, esa frase, hechura suya, significa poema de Él. Es como si Él hubiese escrito un poema en nuestra vida. Hermano, déjeme decirle, es un tema complejo, no es un tema fácil, es un tema, voy a decir así, ¿no? Cabezón. Es un tema también que nos va a llevar probablemente a replantearnos, a cuestionarnos lo que pensamos, lo que creemos. Porque probablemente siempre pensamos, no, que si Dios elige a uno y a otro no es injusto, desde el punto de vista del hombre. Y desde el punto de vista de Dios. Son cosas que debemos considerar. Ahora, como dije, hay muchas caricaturas en este punto. Porque las caricaturas dicen, entre otras cosas, que los calvinistas no predican el Evangelio. Y es verdad, hay algunos calvinistas que no lo hacen. Pero yo conozco hermanos que se declaran calvinistas, que dicen que sus iglesias son reformadas. Tengo amigos pastores que se declaran abiertamente seguidores de esta postura, que semana a semana salen a hacer lo que nosotros no salimos a hacer como iglesia, que es predicar el Evangelio. Ellos semana a semana van a la plaza de su localidad a predicar el Evangelio, cosa que nosotros no hacemos. Y nosotros vamos por la vida diciendo, no, si yo no soy calvinista. No somos calvinistas, pero actuamos como hipercalvinistas. ¿Sí o no? Ayer le compartí a los hermanos a los varones, en un momento que tuvimos para orar. Con esto termino. Le dije que necesitamos orar por nuestra familia inconversa, pero necesitamos predicarle a nuestra familia inconversa. No espere que vaya el pastor a predicarle a su familia. Su familia a mí no me conoce. ¿Por qué tendría que creerme a mí? Predíquele usted. Usted tiene una responsabilidad delante del Señor. Perdone, hermano, que lo diga de esta forma. Va a sonar un poco feo, lo sé, y le pido perdón de antemano. Pero me frustraría notar que parte que muere un familiar suyo inconverso y que después te vaya colocando, vuela alto, descansa en paz. Porque no va a volar alto, ni va a descansar en paz un inconverso. Perdone que se lo plantee así. Perdone. Pero delante del Señor, el primer responsable de guiar a los pies de Cristo a alguien es usted, no yo. Yo soy responsable de mi familia. Soy responsable de mis tíos, de mis primos. De ellos soy responsable yo. Soy responsable de la gente que viene y visita esta iglesia, de que salga de esta iglesia habiendo escuchado por lo menos una vez el Evangelio. Pero el resto de su familia, usted es el responsable. Para que lo tenga presente. Téngase presente. Así se dice, ¿no, Iván? ¿Sí? Vamos a orar.